Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 21 de enero. ...15 de enero, Andretti se encaminaba al título. 1978 comenzaba una nueva temporada de Fórmula 1. Como era tradicional, comenzaba aquí, en nuestro país, en Argentina. La sensación del año sería en aquel momento Lotus, con el revolucionario efecto suelo. Mario Andretti, desde que pisó la pista del autódromo, marcaba la diferencia. Dominaba jueves, viernes, sábado y domingo. La clasificación fue ganada por el Lotus de Andretti. Reutemann mantenía la ilusión para los argentinos al clasificar segundo por delante del otro Lotus de Ronnie Peterson. Watson y Lauda con los Brabham, detrás Hahn con el McLaren y Gilles Villeneuve, que se sorprendería al terminar la carrera por haber marcado el récord de vuelta. Reutemann poco podía hacer, era imposible, el auto se mantenía indócil. Se mantuvo segundo hasta la sexta vuelta y de allí en más iba hacia atrás. Los neumáticos que le habían puesto en el equipo Ferrari no rendían, no funcionaban. El Lole había pedido otro compuesto, pero Mauro Forghieri daba la orden. Cuando él ingresó a boxes había caído al puesto 15, cambiaba el neumático por los que realmente había pedido Ferrari y volvió a ser competitivo, recuperaba posiciones y llegaba en el séptimo lugar. 16 de enero se inauguraba el Autódromo Juan Manuel Fangio. La competencia que se organizó para este nuevo escenario fue la segunda fecha de la temporada internacional de Sport Prototipos. Con la presencia de aproximadamente 60.000 espectadores, daban un marco que merecía el acontecimiento. La carrera se disputaba a 2 series y el ganador era por suma de tiempos. Se llevaba la victoria el inglés John Hine con Chevrolet B19, seguido por el brasileño José Carlos Pache con AMS. Por el sueco Joaquín Bonnier. El mejor argentino era Néstor Jesús García Veiga con un Lola T212. Cuenta la historia que después de una desgraciada competencia entre Balcarce y Lobería, donde un accidente enlutaba la competencia, había un diálogo entre Juan Manuel Fangio y el intendente Juan José Mare. El quíntuple sugirió la Sierra La Barrosa como el lugar para hacer un autódromo. Fue el propio intendente que tomó el criterio de la construcción del circuito, gestionando inclusive el apoyo para realizar la obra a través del Ministerio de Acción Social, que en aquellos momentos dirigía Francisco Manrique. 2 argentinos hacían podio en el Gran Premio de nuestra República. Ganaba Fangio y José Froilán González llegaba en el segundo lugar. 1955 se corría una vez más el Gran Premio de Fórmula 1. Desde la clasificación dominaba José Froilán González con la Ferrari, Ascari era segundo con el Lancia, Fangio en tercer lugar con el Mercedes, pero había más argentinos. Charles Menditegui y Roberto Mieres, ambos con Maserati, clasificaban 13 y 16º respectivamente, y Jesús Ricardo Iglesias con un Gordini clasificaba en el 17º lugar. Nos vamos a la vuelta 43, Fangio supera a Mieres y conserva la punta hasta el final. Mieres se mantiene tercero hasta la vuelta 53, cuando el cabezón González después se mantenía entre el segundo y tercer puesto, para afianzarse en el segundo puesto en la vuelta 83 hasta el final. Gran carrera de Roberto Mieres, que vio la bandera cuadros en el quinto lugar. La realidad era que el quinto puesto fue por la reglamentación que permitía el intercambio de vehículos. Solo Fangio y Mieres corrieron la carrera con su propio auto, sin ningún tipo de intercambios. 17 de enero, ahora hablamos de Raid. El primer Raid fue de Juan Cazulet, que iban hasta Bahía Blanca y lo cumplieron revólver en mano. Juan Cazulet nació en 1873, hijo de franceses. Desde el comienzo del siglo fue agente de la marca de Dion Bouton, con salones de venta en Esmeralda 452. En 1913 la agencia pasó a formar parte de la representación de la marca Benz de Machi, Pozzi y Riva. Cazulet tuvo varios méritos en la historia de nuestro automovilismo, pues fue el primero en ganar una carrera de automóviles en la Argentina con un Rochester en 1901, por lo que recibió como premio una cigarrera y fosforera de plata. En 1905 Cazulet, a bordo de otro de Dion Bouton, pero de 2 cilindros y 12 HP, realizó el primer Raid, en este caso a Bahía Blanca, acompañado por su hermano Luis, Esteban Marquestó y Belisario Zapata. Al encontrarse con un pantano cerca de Azul, voltearon el alambrado en un campo y penetraron al campo arado.
Apareció el dueño del campo y, cuchillo en mano, les ordenaba que salieran de inmediato. Pero los automovilistas no se intimidaron y, revólver en mano, demostraron quién tenía más poder. Luego continuaron su camino hacia Bahía Blanca. El primer viaje en auto de Buenos Aires a Córdoba fue en 6 días y 5 horas. Nos vamos al año 1908. Los hermanos Juan y Luis Cazulet, con un de Dion Button, emprendieron un raid insólito para la época. Ir de Buenos Aires a Córdoba y regreso a Buenos Aires. Juan Cazulet diagramó el raid con cuidado en todos los detalles, ya que estaba seguro de que los problemas serían muchísimos, no solo por el estado de los pocos caminos, sino por la falta de abastecimiento de combustible. No existía en aquel momento ninguna estación de servicio en el camino. Según sus cálculos, cargó bidones de nafta en 7 cajones, además de 4 ruedas de auxilio y llantas. Y aquel 17 de enero del año 1908, acompañado por su hermano Luis y por Julián García y H. Pez, partió desde la puerta del diario La Prensa en su de Dion Button de 4 cilindros y 15 HP. Durante el viaje sufrieron una serie de peripecias como consecuencia del pésimo estado de los caminos y de las lluvias. Por día viajaban durante 14 a 15 horas y como se trataba de una baquet, los viajeros iban con medio cuerpo afuera y tenían que soportar el polvo, el calor y la lluvia. Los caminos con profundas huellas, médanos y también pantanos fueron muy difíciles de sortear. Esto a veces se superaba con largos tablones que los raidistas llevaban en el vehículo y que colocaban debajo de las ruedas. Viajaron todo el 17 de enero y a la hora 20 descansaban en Salto para seguir viaje a la madrugada. Recargaron combustible y comestibles en Pergamino, Rosario, General Roca, Belleville, Villa María y Oncativo. El único inconveniente mecánico serio que sufrieron fue la rotura de la dirección en Toledo. Finalmente, tras 87 horas de marcha, arribaban a la ciudad de Córdoba. El público y la prensa en aquel momento les brindaban una gran recepción. La máquina, decía la crónica, parecía infernal, brotando de la tierra en medio de la lava de ígneo volcán, con sus hombres convertidos en demonios subterráneos. El regreso se realizaba en menos tiempo, ya que emplearon 67 horas y 15 minutos para arribar a Buenos Aires el 24 de enero. La proeza había sido cumplida. 18 de enero finalizaba el primer Dakar en Argentina y Marcos Patronelli llegaba en segundo lugar. Nos vamos al año 2009, después de recorrer 8.435 kilómetros, de los cuales 4.943 correspondieron a tramos de velocidad en 13 etapas. Finalizaba en Buenos Aires el Rally Dakar Argentina-Chile 2009, primero fuera de territorio europeo. En autos vencía el binomio integrado por el sudafricano Giniel de Villiers y el alemán Dirk von Siedlewitz con un Volkswagen Touareg. Curiosamente, de Villiers se convertía en el primer africano en ganar la competencia, justo cuando se corría fuera de aquel continente. Entre los camiones prevalecía el Kamaz 4326, tripulado por los rusos Firdaus Kovirov, Aidar Belayaev y Andrei Mokev. En motos dominaba el español Marc Coma con una KTM 690 y en cuatriciclos vencía el checo Josef Machasik con una Yamaha Raptor, escoltado por el argentino Marcos Patronelli con una Can-Am 800. Nos vamos al turismo de carretera. Titín Fiorda triunfaba en Santa Teresita, una carrera de no ganadores. 1987, la ACTC comenzaba la temporada 87 con una carrera para no ganadores. Se eligió la costa, el semipermanente de Santa Teresita. 40 inscriptos, se corrieron 2 series. La primera la ganaba Marcelo Polinori, la segunda era para el de azul, Gustavo Brescia. La final se largaba pasada a la hora 12:30 con Brescia y Polinori encabezando la grilla de partida. Desde la primera vuelta fue el de Mar del Plata el que dominaba la competencia. Ganaba Titín Fiorda, segundo Altura, tercero Loco Lavari, cuarto Ángel Beco y quinto Carlos Lin. 1970 se corrían las 200 millas de por prototipos en el Autódromo de Buenos Aires. Una semana después de los 1000 kilómetros se presentaba por segunda vez el auto construido por Oreste Berta y equipado con el motor Cosworth. En la clasificación lograba el segundo mejor tiempo, sorprendiendo a los europeos. En la primera serie, Rubén Luis Di Palma llegaba tercero y en la segunda batería era abandono a raíz de un fuera de pista de Carlos Marinkovic. La victoria era para el binomio conformado por Pierre Courage y Andrea de Adamis con un Alfa Romeo. 19 de enero, Gran Premio de Argentina de 1958. Ganaba Stirling Moss por primera vez con un Cooper Climax con motor trasero.
En los días previos se desataba la polémica. La mayoría de los equipos ingleses decidieron no participar de la carrera como protesta por los cambios reglamentarios en materia de combustible que no permitía naftas de más de 100 octanos. A partir de ese momento debería ser la llamada del surtidor. Vanwall, BRM y Lotus fueron los que no participaron, pero este gran premio sería histórico por el resultado. Stirling Moss, que había aceptado participar con un pequeño Cooper Climax con su motor ubicado en la parte trasera por detrás del piloto, causaba novedad para ese momento. Resultaría el ganador, siendo la primera vez de un auto de estas características. 1925 salía de la planta el primer Chevrolet armado totalmente en Argentina. De la planta de General Motors, ubicada en el barrio de San Telmo, salía el primer automóvil Chevrolet armado íntegramente en el país. 20 de enero, los 1000 kilómetros de Buenos Aires en el año 1957. Ganaban con la Ferrari Eugenio Castellotti, Luigi Musso y Master Gregory, seguidos por la Maserati de Jen Vera, Stirling Moss y el argentino Charles Menditegui. Tercero fueron Peter Collins, Eugenio Castellotti, conduciendo una Ferrari 290. La pole la había logrado Juan Manuel Fangio con Maserati 450 y el récord de vuelta era para Stirling Moss. 21 de enero, Tuero dejaba la Fórmula 1 y Bernie Eccleston anunciaba que no había más Fórmula 1 en Argentina. 1999, el comunicado de prensa del equipo Minardi decía textual: Esteban Tuero, vinculado por contrato a Minardi hasta el 31 de diciembre del año 2000, comunicaba a la escudería que decidió renunciar a su actividad como piloto de Fórmula 1 por motivos personales. Horas más tarde, el comunicado de prensa, era en este caso de Bernie Eccleston, se comunica que han finalizado las tratativas para que la República Argentina vuelva a tener un gran premio de Fórmula 1. Con alma, corazón y vida, la gente del TC iba a Daytona en el año 1993. La trupa argentina llegaba a Estados Unidos y se dirigía a Daytona International Speedway, escenario de las míticas 24 horas de Daytona, que se correrían el fin de semana del 24 y 25 de enero. Allí los esperaba el equipo de Dale Crader, con dos Cultras Supreme V8 celestes y blancos, colores distintivos de la misión argentina de turismo carretera. Jorge Ollanara, Emilio Satriano, Fabián Acuña y Eduardo Lalo Ramos serían la tripulación del auto número 23. Oscar Aventine, Juan Manuel Landa, Osvaldo Morresi y Cocho López en el vehículo 25. Pablo Satriano, Oscar Pincho Castellano, Roberto Ubiña y Domingo Martínez acompañaban la delegación como espectadores, aunque terminaron siendo fundamentales en la parte mecánica, dando clase, si se permite el término, a los mecánicos americanos. Juan Carlos de Ambrosi, presidente de la ACTC, José Luis Barraza, de TC La Revista, Mabel Traductor y algunos medios argentinos más también estaban allí. La misión había sido pergeñada en 1992 y entre la nómina de pilotos aparecía el toro Roberto Moura, fallecido en Lobos en aquel año. El resto de los pilotos, todas figuras del turismo carretera de los años 90, con la premisa de representar bien a su categoría y rendirle homenaje al ídolo que los acompañaría desde otro lugar. Una pista difícil y una carrera de largo aliento para pilotos que en ese momento poco se fijaban en preparación física. Una potencia que asustaba hasta los valientes argentinos que sabían de riesgos en las rutas autóctonas. La misión parecía imposible, tal cual la serie televisiva, pero con mucho esfuerzo y corazón, íconos distintivos del turismo de carretera a lo largo de toda la historia, era posible. Como dato anecdótico, vale mencionar que el vasco de Pilar había sido el más veloz de todo el grupo con 1.58.3, tiempo que no pudo reiterar clasificando y que lo hubiese colocado mucho más adelante. A la hora 15 se largaba la prueba en el trazado de 5.728 metros de extensión, con Aventini y Ollanar iniciando la misma. Hasta las 10 de la noche de ese día, transcurridas las 7 horas de competencia, los problemas en los chasis se iban sucediendo uno tras otro, y ahí entraron en acción los espectadores argentinos, sabios técnicos para colaborar con los mecánicos de Crader en pos de alcanzar el final. Posteriormente los autos iban parejos y el 25 era el más regular, debió ingresar a boxes con problemas en el cardan. Reparado el inconveniente, volvía a pista y a las 10 de la mañana del domingo, ya con la meta a la vista, les dio el momento de máxima angustia. Aventín dejaba el volante a Landa, quien le avisaba que el auto era inmanejable. El marplatense luchaba con la indocilidad de la unidad hasta que la misma directamente no viraba, y así entró a los pits para intentar solucionar el tema. La solución no era sencilla, había que soldar una parrilla de suspensión delantera, y allí
el mítico Daytona tuvo el espíritu del TC. Pilotos mecánicos, técnicos argentinos y hasta espectadores asombrados por la garra del grupo hicieron posible retornar a la carrera con el auto reparado. Faltaban solo 30 minutos para las 3 de la tarde. La carrera expiraba. La decisión era unánime. Los dos autos debían cruzar la meta juntos. Así, el auto de Ollanar y compañía esperó en la calle de boxes y cuando el otro vehículo estuvo presto, ambos circularon juntos hasta recibir la ansiada cuadriculada. 551 giros para el 23, 425 para el 25. La ubicación no importaba, de hecho, pocos la recuerdan. Pero lo que quedó claro y plasmado fue el tesón de ese grupo de argentinos que sabía brillar en el turismo carretera y fue a hacer patria a una carrera de élite en un país desarrollado y en un automovilismo que desconocían. El TC dejaba su marca y entraba en la historia de Daytona. 1982, el día que los pilotos de la Fórmula 1 hacían huelga. Cuando los pilotos de la Fórmula 1 dejaron las comodidades, durmieron en el suelo o en colchones improvisados cuando realizaron la primera huelga de pilotos que la FIA tuvo que enfrentar. Fue el día jueves, primer día de prácticas para el Gran Premio de Sudáfrica de aquel año. Todos los pilotos se encerraron en el Sunside Park Hotel, echaron llave a la puerta y decidieron cambiar la historia de sus nuevas condiciones laborales y del otorgamiento de la superlicencia que querían imponer las autoridades de la FIA. El detonante fue el formulario de pedido de superlicencia que Niki Lauda había recibido, toda vez que en 1982 era su año de regreso a la Fórmula 1 y que necesitaba tramitar su licencia de piloto. Además, cada piloto debía permanecer por un tiempo determinado con su equipo y no se le permitía ninguna otra actividad dentro del automovilismo que no fuera la Fórmula 1, ni libertad de movimiento en cuanto a sus contratos. Pero lo que exasperó los ánimos de todos fue la cláusula de que no se podía opinar en los medios contra la FIA bajo ningún concepto para no dañar la imagen de la categoría. El acuerdo entre Balestre y los pilotos salió a flote y la carrera se realizaba finalmente. La carrera la ganaba Alain Prost. Durante la carrera, los comisarios deportivos emitieron un comunicado durante la prueba, según la cual la tregua expiraba al caer la bandera a cuadros, con lo que los pilotos eran suspendidos indefinidamente. Sin embargo, llegó la siguiente carrera en Brasil y nadie más sacó a relucir ese documento, ni sabe qué ha sido de él. Llamado a silencio, se dice, fue el pacto. Nunca más se habló del tema.